Las manifestaciones antigubernamentales habían sido el pan de cada día durante los últimos meses. A la lista de países que protestaban contra sus nefastos gobiernos se sumaba Colombia. El 21 de noviembre, durante el paro nacional, millones de ciudadanos a lo largo y ancho del país salieron a marchar pacíficamente contra el gobierno de Iván Duque y su reforma laboral, que consistía en otorgar el salario mínimo según la productividad de cada región, reducir el salario mínimo a un 75% para los jóvenes menores de 25 años, la privatización del aparato productivo del Estado y del sector financiero estatal por medio del holding, las jugosas tarifas a favor de las empresas privadas, el incumplimiento de los acuerdos de paz y con los sectores sindicales, sociales y estudiantiles, la impunidad total frente a la corrupción y las matanzas de líderes sociales y delitos estatales, a lo que el impopular presidente parecía importarle muy poco. Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me habla, Diego? Nunca antes una protesta había sido tan asistida. En las horas de la tarde y de la noche de ese histórico jueves, se dio un espontáneo cacerolazo en todo el país que demostraba a cabalidad el inconformismo con el gobierno de turno, mientras que por otro lado se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y escuadrones antidisturbios. Los medios masivos de comunicación hacían énfasis como de costumbre en los grupos violentos de personas que empañaban el buen comportamiento de la mayoría de manifestantes, mientras que los medios alternativos dejaban en evidencia que la misma fuerza pública se infiltraba como vándalos para caldear los ánimos y justificar represiones. Al finalizar la semana, datos oficiales hablaban de 3 muertos y cientos de heridos. Era apenas el primer día de protestas. Y aunque el presidente se esforzaba por dar un parte de tranquilidad y confianza, la realidad era otra. Los problemas en la Casa de Nariño aumentaban conforme a la caída de la popularidad del mandatario. Días atrás se había viralizado un audio donde el embajador en Estados Unidos, Francisco Santos, confesaba que decía mentiras que perjudicaban al gobierno de Venezuela para desviar la atención de lo que pasaba en Colombia. De esa forma dejaba ver la inopia que se vivía en el partido de gobierno. Mayor irrisoriedad causó el lanzamiento de una estrategia de comunicación del presidente Duque, idéntica a la utilizada en Venezuela por Nicolás Maduro. Los memes y burlas no se hicieron esperar. Y es que en Latinoamérica la atención era protagonista en las principales noticias. En Bolivia, la autoproclamada presidenta Yanine Áñez otorgó poder a militares para reprimir las multitudinarias manifestaciones en contra del golpe de Estado a Evo Morales. Al inicio de la semana, un operativo policial y militar realizado en la planta de hidrocarburos de Sencata dejó al menos 6 muertos y más de 10 heridos. La planta llevaba horas bloqueada por manifestantes. Por otro lado, la fuerza pública de ese país dejaba ver uno de sus roles más inhumanos cuando fue reprimido un sepelio. Los ataúdes de aquellos que habían muerto en las protestas quedaron a su suerte en medio de la calle, y mientras los diputados trabajaban en un cronograma electoral para convocar a nuevos comicios presidenciales que buscaban anular las elecciones pasadas y elegir a los nuevos miembros del TSE, en Buenos Aires, Argentina, la solidaridad por los afectados bolivianos conllevó a una sentida manifestación. Y mientras eso pasaba en Bolivia, en Chile, donde las protestas completaban un mes, la represión policial dejaba un saldo humano desolador. Hasta entonces se registraban más de una veintena de muertos y más de 2.000 heridos, al menos 200 de ellos con una lesión en particular: la mutilación de ojos. Varios escuadrones de carabineros se habían caracterizado por este método de ataque contra los manifestantes. En Estados Unidos, los tiroteos seguían ocupando las primeras planas de los diarios. 4 muertos y 6 heridos dejó una balacera durante una fiesta en California. Un hombre entró al lugar donde veían la transmisión de un partido de fútbol americano y disparó contra los asistentes sin mediar palabras. El Vaticano también producía noticias esta semana. El Papa Francisco invitó a almorzar a unas 1.500 personas pobres y sin hogar. El brindis se dio en el Vaticano el día que la Iglesia Católica celebraba la Jornada Mundial de los Pobres. En el transcurso de la semana, el Sumo Pontífice también denunció los crímenes de las fuerzas de seguridad en Latinoamérica contra manifestantes e indígenas y condenó las imputaciones falsas contra dirigentes políticos para combatir gobiernos que no eran del agrado de otros. También en el marco del Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Penal, el Papa Francisco anunció los planes de incluir el pecado ecológico en el catecismo de la Iglesia. Y hablando de pecados ecológicos, en Brasil un derramamiento de petróleo afectó las zonas de Alagaos, Bahía, Río Grande del Norte y 18 lugares más perjudicados por el crudo. En Argentina, el presidente electo Alberto Fernández prometió impulsar la legalización del aborto y señaló la necesidad de asumir el tema como un problema de salud pública. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro participó en una nueva jornada de la mesa de diálogos con la oposición. También en ese país se llevó a cabo el Congreso Internacional de Jóvenes y Estudiantes. El evento tuvo como ponente el canciller de ese país, Jorge Arreaza.
En China la explosión de una mina de carbón dejó 15 muertos. Y en Libia 10 personas muertas dejó un ataque aéreo. Según las autoridades, entre las víctimas fatales se encontraban 2 libios y el resto eran procedentes de otros países. Terminaba así otra semana de protestas antigubernamentales en América del Sur, en la que en Rusia Vladimir Putin asumía su 4º mandato consecutivo y en la que México festejaba el aniversario número 109 de la Revolución de 1910. Una crónica de José Alberto Portacio. Al cierre de esta edición de la Crónica de la Semana, un carro bomba explotó cerca de una estación policial en Santander de Quilichao, Colombia. Recibe semanalmente este contenido suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. No olvides activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando hay videos nuevos.